Muy bien, seguimos en Vital Noticias, esto es Vital 91.1 FM, estamos en Pulso Informativo. Queríamos contarles que vamos a continuar con la entrevista al doctor Aníbal Alvídez Morales, él es candidato a diputado con el número 17 por Somos Perú. Doctor Alvídez, estamos conversando, antes de la pausa conversábamos sobre la candidatura presidencial de George Forsyth, sus posibilidades, etcétera. Pregunto, ¿no es una carga pesada, iba a decir un recodo, una carga pesada para esa candidatura y la candidatura en suma de Somos Perú, la presencia de Gerí en su momento como presidente de la República y luego vacado? Yo creo que todos los militantes de Somos Perú hemos expresado de una manera clara nuestra posición respecto del expresidente Gerí. Yo en particular, de manera personal, en muchas entrevistas, incluso antes de que se haya votado las 4 mociones de censura, yo lo expresé de una manera clara. A título personal, yo consideraba de que a pesar de haber tenido algunas acciones muy buenas, como es, por ejemplo, la visita a los penales, hacer esa movilización, encabezando el mismo presidente esas acciones en procura de pacificar el país, en el balance no había... tomó una iniciativa, por ejemplo, cual es reactivar el equipo especial de lucha contra la criminalidad, y lo puso al frente al coronel Reboreo. O sea, hubieron acciones buenas que apuntaban a que iba a ser un buen gobierno, pero de ahí vinieron esos a las amigas, el llevar a las amigas al aparato del Estado con grandes sueldos. Yo, por ejemplo, esas acciones no las avalo, así sea, así pertenezca a mi propio partido. Yo lo expresé de una manera clara en una entrevista el día anterior, justamente a la votación de las 4 mociones. Yo dije, este señor se tiene que ir. Siendo grave... es menos grave que los otros, ¿no? Los otros casos con los chinos, esos lobbies, ayer, esos negocios. El día sábado y domingo, los viernes, sábado y domingo, yo recorro mercados, visito asentamientos humanos. El día domingo estuve yo en un mercado en Villa El Salvador. Una señora se acercó y me dijo: oye, hijo, yo he visto tus entrevistas y a ti lo único que te atacan es el partido, Gerí. Lo que tú tienes que responderles es, bueno, pues todos los partidos tienen sus pros y sus contras, y tu partido es uno de los más limpios. Si comparas con Fuerza Popular, si comparas con 2 partidos mercantilistas como APP, Podemos Perú, que están llevando en sus listas 38, 39 sentenciados por delito de corrupción, por feminicidio y tantos. Hoy en día, en el debate presidencial de estos días, casi ningún candidato presidencial esbozaba ideas claras, por ejemplo, contra la corrupción. Bueno, el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, usted debe haberlo escuchado, ha lanzado un mensaje por redes diciendo no hay que votar por ninguno de los partidos que tiene representación en el Congreso. Pero ¿qué autoridad moral tiene ese señor? Dígame usted, ¿qué autoridad moral tiene ese señor para decir por estos no? Dígame usted, ¿qué ha hecho por el país? Bueno, ¿Qué ha hecho por el país cuando fue primer ministro? ¿Qué ha hecho por el país? Yo por eso a veces... Me parece que él fue, junto con Vizcarra, el que disolvió el Congreso que la gente reclamaba se acabara, ¿no? Pero escúcheme, si bien la población tenía unos índices pero ¿quién podría estar en contra de cerrar este Congreso, el anterior Congreso y el anterior? Porque hemos ido... ¿Dónde está lo malo de haber cerrado el Congreso? Porque el señor lo cerró, porque estaba a puerta el señor Vizcarra, uno de los más grandes corruptos de la historia del país. Pero es un lo cerró. Es un cierre constitucional. Constitucional, pero hay que ver la motivación. Este señor no lo cerró porque el Congreso, permítame redondear la idea, este señor no lo cerró el Congreso porque le preocupaba que el Congreso no cumplía sus fines, no daba bonos. No, él sabía que en unos días la comisión iba a emitir su pronunciamiento para que le reabran los juicios de las ferocidades, de los robos que había hecho en Moquegua. Pero lo pintó como... Pero
la población no sabe ese trasfondo y ese interés de este señor. Este señor creo que es uno de los más mentirosos de la historia que ha tenido el país. No más, sin el ánimo de corregirlo, doctor Alvites, porque Sí. ahí sí discrepo. Dígame. Yo soy de los que piensa que Vizcarra debe seguir en prisión porque es corrupto, Así es. ¿no? Y yo creo que el se le vienen 99% de y peruanos. se le vienen más juicios. Y se le viene más. Pero de allí a decir que es el más corrupto, No. eso acaba de decir De los usted. últimos tiempos. ¿Dónde de los está últimos Fujimori? tiempos. ¿Dónde está Alan pues, García? Porque los jóvenes que nos escuchan pueden decir ¿quién podría defender? Yo no lo voy a defender. El gobierno corrupto de Fujimori. Donde se llevaban, el Montesinos se llevó como 15 millones en CTS. Yo no lo defiendo. Bien. ¿Quién puede defender el primer y segundo gobierno del APRA cuando el mismo Alan García, en un caso que ocurrió en Cofopri, él mismo expulsó de la presidencia, quien en ese momento era creo que el presidente ejecutivo de Cofopri, y dijo, fuera estas ratas de mi gobierno? Entonces, para advertir acto de corrupción del primer y segundo gobierno del APRA, no es necesario que alguien de afuera lo diga. Él mismo lo dijo. Él mismo reconoció y tenemos muchísimos actos de corrupción, sin desconocer algunas obras buenas que ha hecho. Pero yo creo que los actos de corrupción como Fujimori, del primer que y tuvo segundo éxito cuando lideró la lucha contra el terrorismo. Pero ¿quién puede negarle? Yo a Fujimori durante de su gobierno, yo le reconozco dos hechos que el país, me imagino que debe agradecer. La reinserción económica. El saneamiento económico, del descalabro económico que nos dejó el primer gobierno aprista. Entonces, esa hiperinflación de 2,5 millones de inflación anual. Entonces, ese descalabro económico lo arregló Fujimori. La pacificación del país, el combatir el terrorismo, también es un logro. Mezquinamente dicen, no, él estaba pescando cuando capturan a Abimael Guzmán. Yo creo que, mire, lo malo es que lo que hizo con una mano, lo borró con la otra mano. Muy bien. El gobierno de Fujimori, violación de derechos humanos, actos de corrupción que pesan más sobre las obras buenas, y por eso lo que su gobierno, yo no estoy de acuerdo. Muy bien, vamos ahora sí a los temas de los trabajadores despedidos de la década de los 90, justamente en la época de Fujimori. El gobierno de Fujimori, una de sus atrocidades es justamente lo que hizo con los empleados públicos. Creó unas leyes, la 27803 y otras leyes anteriores a esta, que establecían unas evaluaciones semestrales, y ahí aprovechó en descabezar a todos los sindicatos. Yo doy fe, porque yo en ese tiempo yo laboraba en el Ministerio de Trabajo, yo era funcionario del Ministerio de Trabajo. Entonces los primeros que salían en esas listas eran todita la junta directiva de los últimos, de las últimas juntas directivas del sindicato del Ministerio de Trabajo. ¿Quién era ministro? En ese tiempo era Augusto Antonioli. Ya. Creo que era el ministro de Trabajo, si mal no recuerdo. Ese señor fue después ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Sí. Entonces, ahí se cometió un gran abuso con los trabajadores, no solamente del Ministerio de Trabajo, sino de todo el sector público. Fueron despedidos sin evaluaciones, como le digo, fingiendo unas evaluaciones semestrales, que solamente bastaba el visto bueno del jefe para que ese trabajador sea incluido en la lista. Creo que había incentivos entre comillas también. Eso es otra cosa. O sea, al comienzo crearon los incentivos económicos para que se acojan a las renuncias voluntarias. Y si no, pero cuando ya terminó eso, vinieron las evaluaciones semestrales y comenzaron a despedir a muchísimos trabajadores. Y yo, sobre este segundo periodo, de lo que yo digo, yo me he reunido con varias asociaciones de ex trabajadores del sector público, del Ministerio de Trabajo, de la SUNAR, y ellos me dicen, doctor, nadie se acuerda de nosotros. Nosotros fuimos despedidos y algunos de ellos, muy pocos, fueron readmitidos en el empleo. A otros se les dio unos años para que puedan completar sus años de jubilación y puedan jubilarse. Pero ninguno de ellos fueron resarcidos. Usted sabe el daño que se le causa a un trabajador ser despedido de la noche a la mañana cuando tenga hijos en edad escolar, en la universidad. Entonces, ese daño causado nunca fue resarcido. Y yo sí
mi especialidad es laboral, previsional, administrativo y constitucional. Yo voy a presentar un proyecto para que esos trabajadores sean indemnizados. Así, mire, el Estado ha indemnizado terroristas, ha indemnizado a gente que no merecía ser. Entonces yo creo que hay que resarcir del daño a estos trabajadores, y yo voy a presentar un proyecto para que estos trabajadores sean los despedidos en la época del Fujimorato sean indemnizados de una manera justa. O hay casos en los que algunos trabajadores el juicio les ha durado años y de años. Conozco el caso de una amiga que la sacaron del Congreso en los 90 y hace meses acaba de regresar al Parlamento. Yo tengo un amigo que... Nos están pidiendo un ratito, una pausa, vamos con la franja electoral. Ya.